Génesis 29, versículos 16 al 35 y vámonos de 5 en 5. Génesis 29, 16 al 35. Amén. Amén. Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Jacob se había enamorado de Raquel y dijo: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labián le respondió: mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. Jacob pues sirvió 7 años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Entonces Jacob dijo a Labán: dame a mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete, y al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo, y Jacob se llegó a ella. Y Labán dio a su sierva Zilpa a su hija Lea como sierva. Cuando fue de mañana sucedió que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor. Cumpla la semana nupcial de esta, y te daremos también la otra por el servicio que habrás de rendirme aún otros 7 años. Así lo hizo Jacob, y cumplió la semana de ella. Y él dio a su hija Raquel por mujer. Labán dio a su sierva Bilha a su hija Raquel como sierva. Jacob se llegó también a Raquel y amó más a Raquel que a Lea, y sirvió a Labán durante otros 7 años. Y vio el Señor que Lea era aborrecida y le concibió hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, pues dijo: por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Amén. El mensaje para hoy se titula Simón. En México, una expresión usada para decir sí de manera informal, una respuesta de aprobación, acuerdo o confirmación en contextos familiares y de habla cotidiana es Simón. Mientras que Talilan, que nació en 1956, una historiadora nacida en Israel, conocida por su trabajo en literatura rabínica, la historia del judaísmo antiguo, los rollos del Mar Muerto, la historiografía judía antigua, la epigrafía judía, la arqueología y la papirología, la onomástica y la magia judía antigua, casi nada. En su libro Léxico de nombres judíos en la Antigüedad Tardía, parte 1, Palestina 330 a.C. al 200 después de Cristo, menciona que Simón, en hebreo Shimón, era el nombre masculino más popular entre los judíos de la Judea romana del siglo I después de Cristo, representando aproximadamente 15% de todos los nombres masculinos judíos conocidos de ese periodo. En un distante lugar estaba José, con alrededor del 9%. Y en tercer lugar, Yehudá, Judas, Eleazar y Yoshua, Jesús o Yeshua. Llevar el nombre de un patriarca era una forma de afirmar la identidad judía en un contexto de dominación cultural romana y helenística. Vean Génesis 35, 23. Hijos de Lea,
Rubén, el primogénito de Jacob, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Ok, Génesis 35:23 menciona Simeón. El nombre en hebreo significa el que oye o aquel que escucha. Deriva de la raíz shama, que significa oír, y es de donde viene el Shema Israel, escucha Israel. Simeón es la forma griega del hebreo Shimón y se usaba en contextos judíos o solemnes, mientras que Simón es la adaptación popular de Shimón, usada para la mayoría de los Simón en el Nuevo Testamento. Por lo que, si bien Simón y Simeón son variantes del mismo nombre hebreo, Shimón, su uso en la Biblia refleja contextos culturales y teológicos distintos. Simeón evoca la tradición judía. Simón aparece en entornos helenizados o cotidianos. Y en la Biblia al menos hay 13 personas identificadas con alguna de las variantes del nombre, como Simeón. Así está el segundo hijo de Jacob y Lea. Está el hombre piadoso que bendijo al niño Jesús. Tenemos a un ancestro de Jesús, a uno de los profetas y maestros en la iglesia de Antioquía, mientras que bajo el nombre de Simón tenemos a 2 de los apóstoles de Jesús, el hermano de Andrés, Pedro, y al apodado el Celote. Tenemos al fariseo que invitó a Jesús a comer y fue testigo de la unción con perfume, al leproso que vivía en Betania, el de Cirene, obligado a cargar la cruz de Jesús. También está el hechicero de Samaria, que quiso comprar el poder del Espíritu Santo, y el curtidor que hospedó a Pedro en Jope. Entonces vamos a ver qué podemos aprender de algunos de ellos. Tenemos primero el Simonita, Hechos de los Apóstoles 8, 13 al 24. No, Carlitos ya. Sí, es que puso un nombre. 8. 13 al 24. No, Y aún Simón mismo creyó y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. 24. Quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos recibe el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en el hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió: rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Y ellos, ya está. Hasta ahí. Amén. Amén. La palabra simonía significa la compra o venta de cosas espirituales, como sacramentos o bienes temporales, inseparables de las cosas espirituales, como beneficios eclesiásticos. El origen del término viene de esta porción de las Escrituras, cuando Simón el Mago intentó comprar a los apóstoles el poder de conceder el Espíritu Santo. No obstante, no deja de ser interesante
que Simón el mago había creído y fue bautizado. Conforme a las Escrituras, el Espíritu Santo se recibe en el momento de creer, como resultado de la obra redentora de Cristo y la respuesta humana al Evangelio. En ese mismo instante, el Espíritu habita, sella, guía, santifica y empodera al creyente para vivir en obediencia y servir en la comunidad de fe. Y vienen varias citas bíblicas. Gálatas 3:2. Eso es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oído en fe? Con fe. Por oír con fe. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por haber creído en el Evangelio. Hechos 10:43 al 44. De él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escucharon el mensaje. El que cree en el nombre de Jesús. O Yeshua si te pones muy finito. Gálatas 3:13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Entonces solamente puedes recibir el Espíritu por creer en Jesús, que es el que te redimió. Nadie más murió en la cruz para redimirte. Juan 7:39. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Como Jesús ya fue glorificado, el Espíritu Santo ya está en el mundo. Primera de los Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? No sois de vosotros. Sí y solo sí recibiste a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. No todo mundo tiene el Espíritu Santo. Solo aquellos que han nacido de nuevo. Aquellos que tomaron una decisión personal de que Jesús era su único y suficiente Salvador. Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces es necesario nacer de nuevo para tener el Espíritu. Efesios 1:13 al... No, miento. Sí, Efesios 1:13 al 14. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Entonces no basta con oír, hay que creer. Y cuando crees, eres sellado. Segunda a los Corintios 1:21 al 22. Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Y eso es algo que siempre me llama la atención. Si el Espíritu Santo es la garantía y el Espíritu Santo es Dios, no me puedo imaginar qué sigue. Gálatas 5:16 al 23. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces, si estás practicando alguna de las obras de la carne, ojo, practicando, no has nacido de nuevo. Si la estás haciendo de vez en cuando, entonces estás siendo guiado por la carne, no por el Espíritu. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, si te dejas guiar por el Espíritu, pues porque realmente eres hijo de Dios. Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, santificado por el Espíritu, por tener fe en la verdad. Y Jesús dijo que Él era el camino y la verdad y la vida. Entonces, por fe en Jesús. Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y el poder es para ser testigo, no para otra cosa. Primera a los Corintios 12:7. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Entonces, cada uno recibió al menos un don para servir, para dejarse usar mediante él y ayudar a que el cuerpo de Cristo sea edificado, pero también para que el reino de Dios llegue hasta lo último de la tierra. Romanos 8:13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Amén. Entonces no vivas conforme a la carne, deja que el Espíritu te guíe. Por todo lo anterior, la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo, que me perdonen los carismáticos porque no han leído, no son las lenguas, las visiones ni los milagros, sino la vida transformada conforme al carácter de Cristo. Por tanto, recibir al Espíritu no es una experiencia que se busca, sino una realidad que se vive cuando el corazón se rinde a Jesús. El Espíritu Santo es, en última instancia, el don prometido por el Padre. Hechos 2:38. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, arrepentimiento, fe en Jesucristo y recibes el Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra herencia eterna. En Él, el creyente encuentra discernimiento para comprender la verdad, para entender las Escrituras, poder para vencer al pecado y consuelo, porque es el consolador, es el paráclito, en medio de las pruebas. El Espíritu Santo es Dios, actuando en la vida de todo aquel que ha nacido de nuevo, que ha optado por tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios mediante Jesucristo. De ninguna manera es un poder impersonal. Los testigos no saben de lo que hablan. Ni una experiencia mística reservada para unos pocos. Como Simón el Mago, hoy hay muchos charlatanes que han sido bautizados y parecen haber creído, pero hacen mercadería de analfabetos bíblicos. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero se levantaron falsos profetas, entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad
y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Amén. Y ha habido demasiados televangelistas que por avaricia han hecho que el nombre de Dios sea blasfemado. Y sí, ellos son un problema, pero el problema también son todos los que lo siguen, todos los que lo escuchan, y no son como los de Berea, que revisan a ver si realmente dicen eso en las Escrituras. Todos los que creen a pie juntillas lo que les dicen en internet, e inclúyeme a mí, debían revisar qué dice la Biblia, y no en un texto, sino en toda ella. No practiques la simonía. La salvación es por gracia. Tenemos otro Simón, el legalista. Lucas 7, 36 al 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa el fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Era costumbre ofrecer agua para lavar los pies de un invitado. Y aquí tienes que ponerte en el contexto histórico, cultural y geográfico. La mayoría de los caminos eran de tierra. Entonces, a donde fueras ibas a llegar con sandalias, con los pies llenos de tierra. Por eso era una costumbre ofrecer agua para lavar los pies de un invitado. También se proveía aceite para hidratar el cuero cabelludo, reseco por el clima árido. Y se ofrecía un beso en señal de respeto y de saludo afectuoso. Pero, conforme al relato, Simón no hizo nada de aquello. Y podríamos preguntar, ¿se olvidó? ¿Lo omitió adrede? ¿O simplemente no percibió o consideró a Jesús como digno de ello? Jesús contó una historia que mostraba que el fariseo y la prostituta tenían 2 cosas en común y 2 grandes diferencias. Los 2 eran deudores y no podían pagar su deuda. No hay pecado chiquito. No hay pecados veniales y pecados capitales. El pecado es pecado porque te separa de Dios. Y todo pecado que no ha sido lavado por la sangre de Cristo es un pecado mortal. Entonces los 2 eran deudores y no podían pagar su deuda porque eran pecadores. Aunque ella, teóricamente, mucho más pecadora que él, conforme a las apariencias humanas. El tercer protagonista es el acreedor, que perdonó por igual a los 2. Y Jesús preguntó: ¿cuál de estos 2 deudores estará más agradecido con el acreedor?
Y Simón reconoció con sensatez y juzgando correctamente que a quien perdonó más. Y entonces Jesús describió gráficamente lo que la mujer había realizado durante todo ese tiempo. Jesús resaltó que a pesar de ser una intrusa, pecadora e impertinente, aquella mujer hizo lo mejor delante de los hombres, al dar muestras de la mejor hospitalidad posible. Sobre todo, hizo lo mejor delante de Dios. Jesús detalló minuciosamente el contraste entre el quebrantamiento de la prostituta y la frialdad dogmática del fariseo, la gratitud de la prostituta y la apatía del fariseo, la diferencia entre un corazón perdonado y otro que se resiste a recibir la gracia de Dios. Y recuerdo una tía: todo lo que tengo lo he conseguido con mi esfuerzo. ¿Qué le debo yo a Dios? Ok. El amor de la mujer fue la evidencia del perdón, no su fundamento. Su mucho amor demostró que era consciente de que se le había perdonado mucho. Su fe le trajo salvación y fue la que la llevó a responder con amor. Jesús restauró completamente a la mujer y le dijo que disfrutara de la paz del Dios que transforma la condición de vida de las personas que reciben su amor y perdón. Los fariseos se creían casi perfectos, por lo que eran duros de corazón, fanáticos y sectarios. Los otros invitados a la cena, probablemente fariseos, se preguntaban quién era Jesús, ya que perdonaba pecados. Aunque Jesús, en este intercambio con Simón, nunca afirmó explícitamente ser el Mesías, habló como lo hizo porque es el Mesías. Todos los que en verdad han experimentado el perdón de los pecados encontrarán formas de demostrar su amor por Jesús, principalmente obedeciendo. No seas legalista, expresa el amor de Cristo. Tenemos un tercer Simón que es el traidor. Juan 18, 25 al 27. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le preguntaron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, dijo Pedro negándolo. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez y al instante cantó un gallo. Amén. Se nombra a Judas Iscariote como el traidor, pero traidores fueron todos. Traición viene del latín traditio, que significa falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener. Los otros discípulos, al huir, fueron traidores, aunque Judas fue el que le entregó. Marcos 3:19. Y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Marcos 14:50. Y abandonado a Jesús, todos huyeron. Todos huyeron. Ninguno fue leal. Pero es fácil juzgar a los discípulos y a Pedro. Coloquialmente hablando, ver los toros desde la barrera. Pero ya lo dijo Pablo: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque no es necesario que el gallo cante. Si has nacido de nuevo, el Espíritu Santo te muestra cuándo has sido un traidor. Efesios 4, 30 al 32. Efesios 4. 30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Y viene una listita. Primera Tesalonicenses 5, 19 al 22. Primera Tesalonicenses. 5. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Entonces tienes que escudriñar las escrituras para que no seas un traidor. Recuerda que lo que se expresa verbalmente es muy importante. No solo porque hablar sea la herramienta fundamental para comunicar ideas, conocimientos y emociones de manera directa, sino porque espiritualmente tiene consecuencias. Mateo 26, 33 al 35. Pedro le respondió, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Lucas 22, 33 al 34. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Juan 13, 36 al 38. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, ¿a dónde yo voy? No me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Amén. Entonces tenemos que, los evangelistas nos dicen que Pedro dijo, estoy dispuesto a ir a la cárcel y hasta la muerte contigo. Ay, Pedrito. Eclesiastés 5, 3 al 7. ¿Qué dijiste? 5, 3 al 7. Porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que no hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar, y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error, porque ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos. Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Y después nos encontramos que cuando Jesús resucitó dijo, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, bueno, no fue Jesús, fueron los ángeles, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis como os dijo. Decid a sus discípulos y a Pedro. La postura de muchos es resaltar la figura de Pedro, cayendo en el error de la iglesia romana. Pero es necesario dejar claro algunos puntos que demuestran ese error. Pedro confesó verbalmente no ser discípulo de Jesús. Y repito, lo que confiesas con tu boca es importante porque se toma en serio. En la cultura hebrea, el orden de los nombres no era casual. El primero en una lista o en una pareja solía ocupar el lugar de honor, autoridad o prioridad. Sus discípulos y a Pedro. Tercer punto. El griego kiní, la lengua del Nuevo Testamento,
permite cierto libre orden de palabras, pero cuando dos nombres se mencionan juntos, el primero suele tener énfasis temático o mayor función narrativa. Igual que en el hebreo, discípulos y a Pedro. Si Pedro era discípulo, pues debía haber quedado incluido entre los discípulos. No, él dijo que no lo era. Tras negar 3 veces a Jesús, Pedro necesitó ser restaurado. Juan 21, 15 al 19. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo: Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó. Pedro, Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó. Pedro, Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Y le dijo Jesús: en verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. Entonces, lo negó 3 veces y se ve una restauración en 3 etapas. Y en la Reina Valera de repente parece como que Jesús se pone de necio, ¿no? Porque las 3 veces dice: ¿me amas? Sin embargo, en esta versión sí utilizó en la tercera opción la palabra que dice en griego: ¿me quieres? Y Pedro se entristece porque dice: Señor, tú sabes que no doy para más. Tú me amas, pero yo te quiero. Y hasta José lo cantaba, ¿no? Si has traicionado, puedes ser restaurado. En la conclusión tenemos a un Simón que es el justo. Lucas 2, 25 al 35. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo, el Señor. Sin antes ver al Cristo, el Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, permíteme que tu siervo se vaya en paz y conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, el cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón lo bendijo y dijo a su madre María: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y una espada atravesará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Justo y piadoso. Dikios, justo, recto, honrado. Es decir, que está en concordancia con los estatutos de Dios. Éflavis, piadoso, devoto, consagrado, temeroso de Dios. Justo y devoto. Justo para con los hombres y devoto para con Dios. Tito 2:12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Estas 2 virtudes deben ir siempre juntas, pues la falta de una muestra la falta de la otra. Primera de Juan 4:20.
Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien no ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. Amén. El informe que se nos da acerca de Simeón es que vivía en Jerusalén y era un hombre eminente por su piedad y comunión con Dios. Algunos expertos dicen que en Jerusalén, por aquel tiempo, había un hombre de gran prestigio llamado Simeón. Los judíos dicen que estaba dotado de espíritu profético, que era hijo de Gilel y padre de Gamaliel. Este vivió bastantes años. El Espíritu Santo le había prometido a Simeón que no iba a morir antes de haber visto al Mesías. Notemos que el texto no dice que fuese anciano, sino que dice, puedes dejar que tu siervo se vaya. Eso no significa que muriese pronto, sino que da a entender su disposición a morir desde ese momento. Cuando María y José entraron en los patios del templo, el Espíritu dirigió a Simeón a hacer lo mismo. Cuando vio al niño Jesús, lo tomó en sus brazos y alabó a Dios con el canto que hoy se conoce como el Nunc Dimittis, que viene de las primeras palabras del himno en su traducción al latín. Simeón vio la llegada del niño como la de un Salvador para todos los pueblos y no meramente para los judíos. Esta es una mención de la redención universal prometida en el Antiguo Testamento, Génesis 12, 1 al 3. Génesis 12. 1 al 3. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre los parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldiciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Hasta ahí. Isaías 49, 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Amén. Entonces, la promesa en el Antiguo Testamento era de una redención universal, no solo para los judíos. Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Además, Simeón dijo que la llegada del niño sería tanto para juicio como para salvación, porque revelaría cómo eran las gentes realmente en sus corazones. Y María misma sufriría angustias por el trato que posteriormente recibiría Jesús. En la vida de Jesús hubo otros personajes llamados Simón, uno de sus hermanos, el leproso en cuya casa fue ungido con perfume, y el de Cirene, que le ayudó a cargar la cruz. Ahora bien, no importa cuál sea tu nombre, porque independientemente de este, puedes comportarte como el simonita, el legalista, o el traidor, o alguno de los otros. Pero lo que se espera de todo nacido de nuevo es que seamos justos y piadosos, como Simeón. El caso es que para hacerlo, necesitas escuchar la voz de Dios, Shema. Y escuchar implica obedecer. Y concluyo preguntándote, ¿escuchas la voz de Dios? Amén. Señor, pues te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que
nos enseñas a través de ella, Señor. Y pedirte que nuestros ojos y nuestros oídos estén abiertos para oír tu voz, para escucharte y para obedecer. Gracias te damos porque, Señor, hemos nacido de nuevo, porque tenemos el Espíritu Santo y porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Pon en nosotros el querer como el hacer, como dice tu palabra, por tu buena voluntad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amigos y hermanos de internet, espero que escuches la voz de Dios. Y si no la escuchas, te es necesario nacer de nuevo. Y hoy es un buen día para que eso pase. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom. Estamos despedidos.